Vamos a hablar en este práctico del mundo feliz que plantea Aldous Huxley en su obra, en este escenario utópico que es la novela Un Mundo Feliz. ¿Cómo es este mundo que plantea Huxley desde la novela, ¿no? Desde un principio nos damos cuenta que hay una suerte de felicidad paradójica. Es una felicidad sin preguntas, es una felicidad sin capacidad de decisión de los habitantes de esta sociedad y por tanto es una sociedad sin libertad. La libertad es la principal enemiga de los habitantes del mundo feliz. Entonces, desde un primer momento nos metemos en una novela que está planteada desde la perspectiva de las dicotomías. Todo el tiempo está polarizada. Puede leerse inclusive desde esta división que hay esta división entre las diferencias de los habitantes, por un lado del mundo feliz, por otro lado los habitantes de la reserva. Lo que plantea la novela básicamente es si puede haber felicidad sin capacidad de decisión, como dije antes, sin libertad. Y esto es un condicionante para los habitantes del mundo feliz. Los libros y específicamente determinadas obras estaban prohibidas, el pasado era visto como un enemigo, se planteaba un escenario en el que todo el tiempo debía revisarse el presente. Lo más importante era vivir el aquí y ahora, ¿no? De ese momento, y el pasado era visto como un enemigo. ¿Por qué? Porque el pasado de alguna manera es el lugar donde el ser humano vuelve para reflexionar, para no volver sobre los errores que cometió. Por supuesto que dentro del escenario del mundo feliz, esto era, como dije antes, un condicionante y podía ser visto como una amenaza que los ciudadanos del mundo feliz fuesen más pensantes, se volvieran más pensantes. En clase se trazó una similitud entre esta novela y The Truman Show, ¿no? La película en donde Jim Carrey, que es uno de los protagonistas, de alguna manera está encerrado en ese mundo, feliz también, y que al no conocer otra cosa, cree que está bien ahí. Pero se da cuenta más adelante en la película que en realidad lo que no puede es elegir. Y él prefiere, esto también lo dice la novela de Huxley, exponerse al error, exponerse al fracaso, pero tener posibilidad de elección. Desde esta perspectiva, y siendo que la novela es una utopía, entra dentro del género utopía, que viene de Tomás Moro, de la obra Utopía de Tomás Moro, cabe preguntarnos si la obra es una eutopía o una cacutopía, o sea, si es una utopía positiva o una utopía negativa. Y esta obra es ya un clásico también porque al leerla todo el tiempo actualizamos algunas preguntas que nos plantea Huxley en la novela, ¿no es cierto? ¿Bajo qué condiciones es que se puede instaurar un ámbito de felicidad si es que no hay elección? Hay un paralelismo notable también con los gobiernos totalitarios, ¿no? en los que venden, de alguna manera imponen ciertas condiciones que para ellos son condiciones de felicidad. Hay un montón de temas transversales que marca la obra y con los que nos encontramos desde un principio. El primer tema sería el contacto entre culturas. De alguna manera, como dije antes, esta polarización que hay entre mundo feliz y la reserva, los salvajes. De alguna manera sería también equiparable a los conceptos de civilización y barbarie, ¿no es cierto? En segundo lugar, el avance excesivo de la ciencia, la tecnología, que puede llevar a que la sociedad fomente la manipulación, la alienación y la manipulación genética, desde luego. En tercer lugar, la banalidad de las relaciones humanas y los lazos superficiales. Esto se ve planteado desde la relación amorosa que transcurre en la novela. Cómo es visto el amor, un lugar en donde aparece la conmoción, aparecen los cuestionamientos, aparecen las preguntas y los replanteos. En el caso de la novela Mundo Feliz,
se plantea una historia de amor entre integrantes de dos bandos distintos, ¿no? Y también lleva a pensar esta banalidad de las relaciones humanas, lleva por lo menos a revisar el estado de las relaciones humanas y la profundidad de los vínculos en los tiempos en los que vivimos, uniéndolo también al asunto, al tema del progreso excesivo de la tecnología y de la ciencia, ¿no es cierto? En cuarto lugar, el tema del no esfuerzo, que también está muy vigente y que lleva a que, bajo condiciones estrictas de felicidad, las cosas transcurran automáticamente. En clase citamos el ejemplo de la píldora de la sabiduría. ¿Qué pasaría si hubiera una píldora con la que, mediante la cual, tomándola, pudiéramos incorporar todos los conocimientos, todo el acervo cultural, por ejemplo, de una carrera universitaria? Bueno, ahí no habría esfuerzo y, por sobre todas las cosas, no habría disfrute, aunque quizá suene muy tentadora esta píldora. En la novela hay una similitud con esto, que es el soma. El soma es algo así como el estado de bienestar, la felicidad automática, un estado de placer automático. Pero es un estado de felicidad y de placer que no es buscado, ¿sí? De alguna manera no se puede llegar a ese placer o a esa felicidad mediante el esfuerzo o mediante las vías racionales. Entonces, el soma en la novela, de alguna manera es como un oasis, ¿sí? Que como todo oasis, quizá en el medio del desierto lo vemos verde y lo vemos frondoso y termina siendo un espejismo. Y por último, el último de los temas transversales de la obra es la importancia de la manipulación de la propaganda. Entendemos como propaganda una serie de estrategias de comunicación que buscan bajar línea, ¿no? Es algo muy propio de los gobiernos totalitarios. La propaganda específicamente atenta contra la libertad de pensamiento y el crecimiento del individuo. Y eso es algo que corría en el mundo feliz en contrapartida con la reserva, ¿no es cierto? En uno se fomentaba la capacidad individual del ser humano y en el otro se fomentaba el concepto y la cultura de masa.